contento como siempre. Eso es todo. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que a todos les gusta, la música. Bueno, tú me avisas. Bien. Hemos estado hablando de la adoración a Dios y no podemos pasar por alto el tema de la música cuando hablamos de la adoración. Aunque hemos señalado que no son sinónimos y que la adoración no está ligada a un ritmo musical, aunque cantar es una forma de adorar. Bien, hoy vamos, les pido que me acompañen a Lucas 6:46. Lucas 6:46. Vamos, es una frase de Jesús que dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Bueno, queda esta pregunta que obviamente es una pregunta retórica para reflexión. Él se la dice a los judíos, aquellos que lo van siguiendo, que son discípulos. Dice, me llaman Señor, de hecho lo dice 2 veces. Señor, Señor. Igual que ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bien, este tema es importante porque debe estar ligado a la relación con Dios. Cuando hablamos del canto, hablamos de la adoración, hablamos de la alabanza, tocamos todo este tipo de temas, debemos tener claro que hay un ingrediente importante, la relación con Dios. Culturalmente la gente canta, no se necesita ser cristiano para cantar, a la gente le gusta cantar. En algún modo la iglesia ha tocado la cultura y algunos cantos en la iglesia también han trascendido y al revés, ¿verdad? Porque el rey David pues no nos dice que ha escrito las mañanitas, pero alguien dijo, pues vamos, alguien le inspiró en él para decir que venían del rey David y bueno, hay una interacción en la música con la sociedad, porque incluso hay cantos con ritmos seculares que finalmente son muy similares y viceversa, hay música secular que tiene letra de cantos y bueno, desde aquellos tiempos, no sé cuántos se acuerdan, allá en los 70s, 80s, José Luis Rodríguez, el Puma, cantando Cristo te ama en espíritu y verdad, y daba su testimonio de conversión, y luego Roberto Carlos, que pertenecía a una orden de monjes católicos en Brasil, cantando Jesucristo, yo estoy aquí, incluso hasta Chespirito cantando, óyelo, escúchalo, está buscando amigos y bueno, ha habido mucha interacción entre la sociedad y el cristianismo, pero tenemos que ir nosotros a entender las cosas desde la perspectiva correcta. El tema, ahí en los boletines, si ustedes se fijan, se llama adoración. Estamos hablando, es el tema, la adoración. Y el otro es adulación. ¿Estamos adorando a Dios o estamos adulando a Dios? ¿Qué es adular? Adular es hablarle bonito a alguien con el fin de obtener algo. Cuando sí, jefecito, yo le ayudo y todo. Oiga, ¿me puede dar el día de mañana? Y entonces uno adula a las personas para obtener algo de ellas. Ah, mira qué bien te ves, y le habla bien a la persona, pero le va a pedir algo. Muchas veces dicen, no me tocó a mí, no es el caso, que las hijas se acercan al papá y le muestran su cariño, su amor, y después ya le piden dinero. Yo no sé si sea cierto, pero ese tipo de cosas pasa mucho en el corazón humano.
Es una característica del ser humano. Cuando busca sacar algo provecho de alguien, bueno, pues en cierto modo le adula, a veces descaradamente, a veces muy disimuladamente. Pero el punto es que muchas personas, en realidad más que adorar a Dios, están buscando algo, están queriendo sacar un provecho de algo. Pero miren, ya hemos entendido, ya hemos estudiado en estos domingos el sentido de la adoración. Adorar es amar por encima de todo lo demás. Lo que amamos por encima de todo, finalmente es lo que adoramos. Cuando lo vimos, vimos aquel pasaje: no se hagan tesoros en la tierra, sino háganse tesoros en los cielos, porque donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Por lo tanto, adorar es aquello, es poner el corazón en algo, aquello que es más importante por encima de todas las cosas. Y Dios nos lo dice cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiere decir que debemos amar a Dios por encima de todo. Y debe estar por encima de toda prioridad, por encima de todo lo que para nosotros es valioso. Que en otras palabras también lo vimos. Adorar es aquello, es poner en aquello el sentir de nuestro corazón. Si, por ejemplo, para una persona su tesoro es su trabajo y le va bien en el trabajo, esa persona está dichosa, aunque el mundo se le caiga alrededor. Pero si en su trabajo las cosas van mal, no importa cómo estén las demás a su alrededor, esa persona se siente destruida, porque el sentir de su corazón depende de su tesoro. Si el tesoro es un hijo y el hijo está bien pegado a esta mamá o este papá, entonces el papá, la mamá se sienten bien porque el tesoro está con ellos y no importa lo demás, son capaces de vencer cualquier obstáculo. Pero si el hijo se aparta, los deja y ya no les habla, entonces el tesoro se ha aislado, y aunque todas las cosas en su vida estén bien, su corazón está afectado. Bueno, esto fue lo que pasó con David cuando pecó, y él le dijo a Dios: vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, porque él, y a través de los salmos podemos ver que el tesoro del rey David era Dios. Y lo que se rompió con su pecado fue su relación con Dios. Y por eso David estaba abatido en el Salmo 51, porque había perdido su tesoro. No el reino, porque ese no lo perdió. No la relación con sus hijos, porque como todo personaje bíblico del Antiguo Testamento fue un pésimo padre, pero bueno, no los juzgamos por eso. Pero la realidad es que el tesoro, aquello que es importante para nosotros, es aquello que adoramos. Bueno, el punto es que cuando nosotros nos acercamos a Dios sin amarle, lo que en realidad terminamos haciendo es adulando. Y Jesús pregunta: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Una adulación, y no hacen lo que les digo. Ustedes no me están adorando, no me están llamando Señor, Señor, porque en realidad me consideran una autoridad, porque si me consideraran autoridad, ¿qué harían? Lo que yo les mando. Y por esa razón, la adulación es un problema del corazón humano cuando se acerca a Dios buscando un beneficio. La gente le va bien, se va. Le empieza a ir mal, busca a Dios. Y luego hasta le hace promesas a Dios, y luego hasta se compromete con Dios en cierto modo y se para en la iglesia y está ferviente, porque está buscando algo. Hay quienes el quebrantamiento sí les hacen reflexionar, como el hijo pródigo, y vuelven a Dios y tienen comunión con Dios. Pero hay quienes, una vez que la situación se haya restablecido, se van a apartar. Ahora, la verdad es que, como dicen algunos predicadores, todos llegamos a Cristo en algún momento de crisis, seguramente. Sí, en momentos difíciles nos acercamos a Dios, conocimos a Cristo, entregamos nuestra vida a Él, pero aquí permanecemos. El asunto es que lo que pudo haber sido inicialmente una adulación, con el tiempo se convirtió en adoración. Bueno, Isaías, bueno, más que Isaías, fue Dios a través del profeta Isaías, capítulo 29, Isaías 29, un pasaje muy conocido, lo repite Jesús posteriormente, por eso es conocido, muy conocido. Isaías 29, 13 al 14.
Dios dice a través del profeta Isaías 29:13, dijo el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, por tanto volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Este pueblo se acerca de labios, pero su corazón está lejos de mí. El punto es que muchos le llaman al canto adoración, pero no necesariamente lo es. Porque la realidad es que hay gente adulando a Dios, pero lo más curioso, no solamente hay gente adulando a Dios, algunos en lugar de adoración se están dando terapia. Ahorita vamos a hablar de esto. El punto es que si el corazón está lejos de Dios y no le amamos, porque recuerden, vimos ya la iglesia de Éfeso muy trabajadora, muy entusiasta, empeñada en su trabajo, a pesar de todas las cosas que le habían pasado, y no se fatigaba, seguía adelante, era arduo su trabajo, pero no amaba a Dios como debería amarlo. Por eso tenía sobre sí una condena que decía: si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. Es decir, te voy a hacer a un lado, porque eso que tú haces de no amarme a mí es pecado. Por eso le dice: arrepiéntete. Qué interesante que eso sea una forma de entender que no basta con cantar, porque el canto debe ser una consecuencia y no un método. En Mateo 7, Jesús repite este pasaje. Mateo 7, 21 al 23. Esto es interesante porque es Dios mismo hablando sobre ello. Y a veces quisiéramos preguntarle a Dios tantas cosas, pero cuando Él habla las cosas que en realidad tienen este sentido. En Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. Bueno, el que entra al reino de los cielos no es aquel que me adula, sino aquel que hace la voluntad del Padre. La semana pasada y a principios de mes hablamos sobre la obediencia. Pero dijimos la semana pasada que no toda obediencia es correcta. Hay dos tipos de obediencia: la obediencia impuesta, que no es por amor, y la obediencia voluntaria, que se hace como consecuencia de amar. Entonces, esta obediencia voluntaria es la que es adoración. Y entonces cuando cantamos, no lo hacemos buscando algo, no lo hacemos tratar de mover a Dios en algo. A muchos se les ha enseñado, por ahí, como estoy escribiendo este manual de adoración y por eso estoy llevando estas predicaciones, se ha ampliado mucho el tema, no voy a profundizar tanto, pero por ahí seguramente a principios, por ahí del año 2001, 2002 o 97, 98, escucharon cuando salió este canto Levántate, Señor, una conferencia que daba el cantante sobre esta canción, que decía: Dios está en el cielo, y la iglesia empieza acá a cantar, y Dios escucha el canto de su iglesia, y entonces Dios dice: mi iglesia me está cantando, Gabriel, déjame bajar porque está mi iglesia. Y cuando Dios baja, todos los demonios que están ahí con la iglesia, cosa curiosa, salen corriendo, y entonces los demonios huyen porque Dios bajó. Hay muchas deficiencias en esa teología, porque para empezar el Espíritu Santo habita en el creyente, pero uno no canta para que Dios venga. El asunto es que no invocamos a Dios para que venga un culto que le hacemos, porque ¿dónde habita Dios? Nosotros somos el templo de Dios,
y somos miembros del cuerpo de Cristo, y Jesús dijo, si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Pero no cantamos para que Dios baje. ¿Por qué cantamos? Es una expresión de nuestro amor a Dios. Pero vamos por partes, vamos a llegar a esa parte. Sin embargo, en Marcos 7, que es donde Jesús repite el pasaje de Isaías 29, Marcos capítulo 7, Jesús le dice a los fariseos que le están cuestionando sobre la tradición de los ancianos, Marcos 7, 5 dice, así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Un peligro que hay aquí en la obediencia que podemos encontrar en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3. La tradición de los hombres, ya dijo Isaías, su temor de mí no es más que una serie de enseñanzas. Y a veces no es precisamente lo que agrada a Dios lo que se nos ha enseñado. Miren, ¿qué nos dice Romanos 10? El apóstol Pablo, que tiene celo por el pueblo judío, aunque él fue el predicar a los gentiles, sí le da tristeza que no todos los judíos reciben a Cristo. Él lo está viendo. Y él está entendiendo que no lo reciben porque no todos fueron llamados a recibirle y fueron rechazados, porque dice, hermanos, es Romanos 10, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Sí, son celosos de Dios. Lo eran los fariseos. ¿Por qué comen con manos inmundas? Tienen celo de Dios, pero no conforme a pleno conocimiento. Hay un problema ahí, la falta del conocimiento de la verdad. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es decir, tomaron la verdad de Dios, la hicieron a un lado y establecieron la suya propia. El día de ayer en la reunión de varones estudiamos sobre legalismo, muy interesante, y animamos a los varones porque se están perdiendo una excelente enseñanza que va a forjar bien sus vidas en su comunión con Dios. El apóstol Pablo, que en Gálatas 3:1 les dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Porque los gálatas querían volverse a guardar la ley de Moisés, querían volverse, algo que nunca habían tenido la ley de Moisés, pero alguien se las impuso, que es el mismo caso que aquí. Ellos tienen celo de Dios y la gente puede ser muy celosa de Dios, pero no conforme a la verdad. El problema aquí es la falta de conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento, dice la palabra, ¿verdad? Bueno, desconociendo la verdad de Dios, por falta de conocimiento, terminaron imponiendo su propia justicia. No sabían cómo era la justicia de Dios, pero tenían celo de Dios. Qué triste es cuando vemos cristianos que son muy celosos, pero desconocen la palabra de Dios, porque se imponen cargas como la de los judíos a los discípulos, a la gente, y cuestionan a Jesús. Imponen tradiciones de hombres. Está prohibido comer sin lavarse las manos de acuerdo al ritual que los ancianos habían establecido. Ahora, es cierto, qué bueno que tuvieran hábitos de higiene, pero ellos no sabían de los microbios, la suciedad y todo eso como para tener infecciones. Pero el ritual era una forma de decir, si tú comes sin lavarte las manos, estás pecando contra Dios. Ahora, hay cristianos que todavía son sometidos a no puedes comer carne de cerdo, tienes que guardar el sábado, etcétera, porque desconocen la palabra de Dios.
Se establece esto, aunque no son los mandamientos de hombres, son tradiciones más bien, y muchas veces son tradiciones las que se guardan más que en realidad adorar a Dios. Mucha gente va a la iglesia no porque vaya a adorar a Dios, sino porque esa ha sido siempre su iglesia y porque cada domingo ha estado ahí y entonces guarda una tradición. Pero tenemos nosotros que reconocer cuando es una cosa o es otra. Bueno, el asunto es que llegamos al punto en que con tal de que la gente venga a la iglesia, porque miren, estos sistemas de crecimiento que surgieron primero en los 80s, yo estuve ahí, estaba en la universidad, cuando surge todo el movimiento neopentecostés. Y el neopentecostés lo que quiere es mayor santidad y comunión con Dios, pero tiene un pequeño problema muy ligero que es lo que se va abriendo como una brecha. Bajo el dicho, Jesús no es doctrina, sino una relación. Y entonces, reforzándolo con el concepto, Cristo no vino a establecer doctrina, sino a establecer una comunión con Dios, rechazaron el conocimiento, volvieron a cometer el error. Y el tiempo de música pasó a ser 2 horas y la enseñanza de la palabra, 20 minutos. Porque decían, las iglesias que tenemos son muy aburridas porque es mucha enseñanza y es poco canto. Y entonces empezaron a meter muchos instrumentos, pero además empezó a ser atractivo a la gente, que la gente quiera venir. Ahora, sí entendemos que todo esto fue derivado de un movimiento, porque miren, por allá de los 70s, una iglesia cristiana decía, vamos a abrir una iglesia nueva, una pequeña misión. Rentaban un cuartito en un lugar o alguien prestaba su casita y compraban unas sillas, iba la gente, invitaban a los vecinos, iba de poquito a poquito. Cuando surgen estas iglesias, rentan una bodega, al mes tienen todo cubierto, tienen alfombrado, tienen sillas, aire acondicionado, una oficina con 2, 3 computadoras, equipo de sonido. Uno dice, ¿en qué momento empezó a fluir el dinero en esas cantidades en la iglesia? Es parte de todo un movimiento que finalmente derivó en todo un movimiento de mercadotecnia donde la música cristiana era parte de ello. Pero vemos que se empieza a confundir porque la cuestión es no que la gente venga a Cristo, sino que la gente venga a la iglesia. Y entonces, en lugar de adoración, empieza a haber comercio. Pero, ¿cómo viene la gente? Ven a Cristo y tu vida cambiará. Ven a Cristo y tendrás paz. Por ahí había un canto que a mí me gustaba porque pues uno está en el movimiento y la música fue un gran factor enorme, que decía este grupo en Monterrey, el grupo Mitzvah, lo que la gente necesita, lo que la gente pide, lo que la gente quiere es amor. No salvación, no sé el autor, pero estaba centrado en el hecho de que hay que mostrarle amor a la gente para que venga a la iglesia. Y entonces sale una iglesia con propósito y todos estos métodos. Lo importante no es que la gente se convierta, lo importante es que la gente venga a la iglesia. Y el culto no es ya para Dios, el culto es para las personas. Y todo este sistema se empieza a desarrollar a tal grado que hoy en día mucha gente va a la iglesia para sentirse bien, pero no para adorar a Dios. Va para darse terapia, para que la conferencia les haga sentir mejor y entonces los conferencistas lo saben y quieren que la gente venga y predican para motivar a las personas. Cuando estaba yo en la universidad y terminé mi carrera, iba a hacer mi tesis y dije, bueno, la tesis no me lleva todo el día, empecé a buscar un trabajo, alguien me dijo, un amigo, me dijo, va a haber unas pláticas para un trabajo de medio tiempo y empezaron los multiniveles, no se conocían en ese tiempo, pero ahí estuvimos en el inicio. En el salón de un hotel en Saltillo, nos invitaron a una plática para hablarnos sobre cómo abrir nuestro propio negocio a medio tiempo con ganancias de, ya saben eso, ¿no? Ahorita, bueno, en ese tiempo no se sabía porque apenas iba a empezar. El detalle es que fuimos a esa plática y era ir a Monterrey
invertirle un poco para que ganáramos mucho, era la intención o lo que se nos enseñaba. El caso es que fuimos a Monterrey, a un hotel, y esto era el Grupo León, se llamaba, ya no existe, pero yo ahí tengo mi contrato firmado que todavía me deben unos productos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que uno entraba, había ujieres en la puerta, tenían su gafete con su nombre. Y entonces uno entraba al salón, alfombrado, aire acondicionado, una pantallota, y estaba la música de Alan Parsons Project, juegos que juega la gente, Games People Play, que es muy animosa, y todos estaban saltando y aplaudiendo, y por ahí faltaba el pandero y las banderas. Pero estaba la gente aplaudiendo, muy contenta, y entonces después de esa vino otra canción de esa, ya no me acuerdo, y todos nos colocaron en nuestros lugares, y entró, ya no me acuerdo cómo se llama esta persona, pero era un hombre alto, muy bien vestido, de traje, y cómo están, y empezó a saludar y a motivar, la gente se emocionó, nos pusieron a cantar otra canción, y de pronto entra la canción de Piero, Es un buen tipo mi viejo, no sé cuántos la conocen, porque bueno, ya estoy viejo, pero no tanto, ¿verdad? Habla sobre el papá, es un buen tipo mi viejo que anda, ya no me acuerdo ahorita la letra, no me viene al cerebro, pero empieza a hablar este hombre acerca de los problemas con el papá. Y empieza a hablarle a las personas de cuando su papá, cuando eran niños y los lastimó, y cuando su papá, que era un hombre con defectos y que había que perdonarlo. A los 10 minutos todo el mundo estaba llorando, hincado en sus sillas, porque les dijo: pónganse de rodillas ahí en sus sillas y empiecen a hablarle a su papá y perdonen a su papá. Y la gente empezó a hacerlo, y pasaron los ujieres con sus pañuelos desechables para todas las personas. Cuando pasa eso, no levantaron ofrenda. Cuando pasó eso, todos estaban listos para decir: sí, yo firmo mi contrato para los productos que ustedes venden. El día que yo fui a la primera iglesia neopentecostés, dije: esto ya lo vi. Porque esa es la técnica. Si tú estás cantando y danzando con todo el corazón y de pronto, ¡pum!, te ponen la música lenta, ¿qué pasa en tu cuerpo? Se da un bajón ahí tan tremendo que el cuerpo se relaja y la gente dice: ay, el espíritu está viniendo sobre mí. Pero es una cuestión biológica, es una cuestión física, química en tu cuerpo. Es una reacción. Y ahí estuve yo cuando todo esto estaba surgiendo. Fui varias veces a Castillo del Rey porque tenía un hermano que entre la iglesia presbiteriana y Castillo del Rey, que era la gran sede en Monterrey, pues me tocó ir. Y tuve otro amigo que estaba dirigiendo compañerismo estudiantil cristiano y le dijeron: mira, en Saltillo hay una muchacha en esta iglesia que surgió, y me hablaba y me decía: vamos a la iglesia neopentecostés porque me van a presentar una muchacha. Y bueno, pues fui como 3 veces, ¿no? Para que no fuera solo. Creo que al final ni se casó con ella, pero bueno, el asunto es que me tocó ir a estos cultos y ver todo eso que yo ya había visto en estos sistemas de multiniveles. Pero qué buen bloqueador solar tenían. La verdad es que ahí me acabé casi todo el producto yo, ¿no? Para mí, pero el detalle es que esto llevó a la gente a sentirse a gusto en la iglesia, a darse terapia. Y también había el comercio, porque cuando los cantantes empezaron y había un evento en una iglesia, usted salía de la iglesia y estaba una mesita donde estaba el cantante con sus cassettes que había grabado, y entonces la gente le compraba. Pero ¿cómo hacer crecer el negocio? Bueno, dile que en la música del mundo que escuchan hay demonios y que los demonios se transmiten, y que no basta con que lo dejen de escuchar, tienen que quemarlo. ¿Y entonces qué van a oír? Nuestra música. Y unos años después, ahí está Marcos Witt firmando con Sony Music. ¿Sí entendemos todo el proceso de la terapia, el comercio y la adulación? Eso es lo que estamos viviendo. El asunto es que, como he dicho, no voy a profundizar mucho, pero vivimos un tiempo donde la cultura que conocemos como tal está decayendo. Que se lo digan los que tienen más de 50 años. La cultura en la que nacimos y crecimos los primeros años no tiene nada que ver con la cultura actual. Es muy, muy diferente. Lo vemos ahora en el fútbol. ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber pausa de agua, no? Pero la realidad es que la cultura que conocimos y que predominó desde como 1000 años, desde Carlomagno,
que inicia la cultura occidental, donde vienen todos los enciclopedistas, todos estos conocedores, se me fue ahorita el nombre de estos monjes que eran escolásticos y que empiezan a generar universidades y luego viene el Renacimiento y todo eso, tiene una base constante, la fe cristiana, tergiversada, correcta, incorrectamente, pero tiene una base. La era moderna, que finalmente proviene desde el Renacimiento, la era moderna termina prácticamente a finales del siglo pasado. Ya, si ustedes dicen que algo es moderno, significa que tiene por lo menos 25 años, 26 años, algo ya viejo. Porque ahora es una edad que se le llama posmoderna. La era moderna se enfocó en producir. La computadora se inventó ¿para qué? Para producir. Pero por ahí salió un filósofo que también era el director del MIT de Massachusetts, donde se inventó Internet, y fue uno de los inventores de Internet, era un griego de apellido Dertrousus. Y Dertrousus escribió un libro en el cual dice, la gente está insatisfecha con la tecnología. En los 60 yo leí un libro que se llama Cómo administrar tu tiempo. Nunca tengo tiempo de leerlo todo, ¿verdad? Pero el caso es que lo primero que leí en ese libro decía, la gente en los años 60 decía, con tanta tecnología, seguramente para el año 2000 trabajaremos solamente 4 horas. Se pueden reír si quieren, porque ahora la gente no trabaja 8 horas. ¿Cuántas horas trabaja? Y se trabaja ya los sábados. Antes trabajar los sábados era como una herejía, ¿verdad? Porque ahora llegas a tu casa y te pueden mandar un WhatsApp y conéctate y vamos a hacer esto, y la tecnología nos ha hecho trabajar 24 horas. ¿Sí o no? La gente se desencantó y estaba insatisfecha con la tecnología, porque la tecnología, que es para resolver problemas, el 50% de las veces es el problema. Una computadora te ayuda a resolver problemas, pero la compu hay que ponerle esto, hay que gastar en esto, hay que gastar en aquello, que se descompone y empieza a fallar. Y lo que se supone que te debía ayudar es parte del problema también. Bueno, el punto es que por ahí de los 80s, precisamente, la gente insatisfecha con el desarrollo, porque la primera, lo que más le pegó al mundo occidental fue la Primera Guerra Mundial. Dijeron, estamos en la cúspide de la humanidad a principios del siglo XX. Y viene la Primera Guerra Mundial y el ser humano, que se consideraba muy desarrollado y que ya no iba a hacer todas esas atrocidades que hicieron sus antepasados, porque ahora eran más modernos y más humanistas, se dieron cuenta que todavía eran totalmente perversos. Y a esa guerra súmele la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam les enseñó que no habían cambiado en nada con respecto a los seres humanos de siglos pasados. Gengis Khan a veces se ha quedado corto con lo que está pasando hoy en Gaza. Hablamos de pueblos muy desarrollados, pero muy perversos. El mundo no ha cambiado en ese sentido. El ser humano se desencanta consigo mismo y empieza a buscar satisfacción. Y la fe cristiana parece que no trae satisfacción, así es que entre los Beatles, que se juntan con el Maharaj Yogi y empiezan a meter su música hindú y la empiezan a introducir, y entre todos aquellos psicodélicos y hippies que son hijos de millonarios que renuncian a la comodidad y al dinero y se van a vivir como pobres mientras están jóvenes, luego ya regresaron, ¿no?, al dinero, porque tontos no eran, pero empieza a haber todo este movimiento de inconformidades. Porque todos los que tienen más de 50 años lo saben, no vimos a los que traían su bandita, su amor y paz y los pantalones acampanados y cantando en los parques con la guitarra y todo ese tipo de cosas. Bueno, el mundo estaba desencantado, lo que el mundo quería era satisfacción. Y por ahí en los 80s, el método para que la gente venga a la iglesia es la búsqueda de satisfacción. Esto lo digo para que ustedes entiendan el panorama. No lo investigué tanto en un libro, he leído escritos sobre todo este tipo de cosas.
pero también yo estuve ahí. Estuve con pastores, estuve escuchando conferencias de un lado y del otro lado, estuve sentado toda una tarde ahí en León cuando estaba en Alcance León, escuchando, hicieron una comidota y pues ahí estuve gracias a una buena carne asada. Se volvió memorable por la carne y se volvió memorable porque ahí donde estaba yo sentado estaba el predicador que llevaron junto al pastor que estaba y estuve escuchando toda la tarde el pensamiento que movía todos estos hilos de la nueva forma de pensar. Menos Biblia, más canto. Hace poco una pareja que ustedes conocieron, que andaban separados y tratamos con su vida, y lo tratamos en base a la Biblia, me contaban de una pareja que se había separado, andaban mal y estaban por separarse, pero fueron con un pastor que no los llenó de pasajes bíblicos, sino que les habló la verdad. Dije, entonces la Biblia no es la verdad. Dice, no, entiéndame, estamos hablando de que les hablaron de sus problemas. Bueno, yo entendí y les dieron satisfacciones, mas no una guía bíblica, no una enseñanza, una formación en la palabra para que fuera restaurado el matrimonio. Porque este asunto de llenar a la gente de pasajes bíblicos no es algo que a las multitudes le agrade. Pero vamos al punto, para no perdernos. Hay gente que derivado de esto va a la iglesia a llenarse. Salí lleno, Dios me tocó. La Biblia no es para eso. Y no van a encontrar ningún pasaje en ese sentido. Ahora, es cierto, dice, sean llenos del Espíritu Santo, pero ¿esto qué tiene que ver? El entendimiento de la... Aquí vamos a poner el punto de la verdad. La cuestión es que en estos tiempos que se busca satisfacción, muchos ofrecen satisfacción, pero no por eso las personas son transformadas. Ese es un problema muy fuerte, porque la gente no cambia, simplemente es apaciguada su necesidad y tal vez sea satisfecha. Sin embargo, siguen caminando sin Cristo. Pero muchos dicen, soy cristiano. Y eso ha llevado las cosas al punto de que tenemos una amplia gama de malos testimonios de cristianos que en realidad no conocen a Cristo. Cuando vamos a este punto, miren, las palabras que Dios usa en Ezequiel 33, Ezequiel 33 son un reflejo precisamente de lo que ha pasado siempre. Miren, nótenlo, es cuando Jerusalén cae, pero ya desde ese tiempo se daban este tipo de situaciones. Ezequiel 33, versículos 32 al 33. Ezequiel fue llamado a hablarle al pueblo y Dios le dice, voy a leer desde el 31 para ampliar más esta parte. Dice, y vienen a ti como viene el pueblo y se sienta delante de ti como pueblo mío, oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Qué bonito es cantar. Y qué bonito es cantar canciones de Dios. Y luego lo que pasa en la casa, lo que pasa en la vida diaria. Yo he usado este ejemplo y creo que nadie conoce a la hermana Pita. Bueno, había una mujer, así le decían la hermana Pita, y me dijo un día, oiga pastor, saliendo del culto, yo quiero que vaya a la casa por unas cosas que tenemos para usted. No me acuerdo qué cosas fueron. Pero el caso es que terminó el culto y la hermana levantaba en el culto las manos y adoraba a Dios con un corazón tan hermoso que inspiraba a los demás, porque la hermana para el canto era algo que le agradaba mucho. Bueno, el caso es que saliendo de la iglesia, fuimos a su casa, estaba como a 3 cuadras de donde vivíamos, de donde estaba la iglesia, y llegando estaba su esposo, pero hasta el fondo,
tirado en el suelo, ni en el sillón siquiera, y me dijo, espéreme ahí, y me esperé afuera. Le soltó unas, pero de trailero, bueno, perdón, de trailero, no, de carretonero acá, pero bravas las palabras de la hermana Pita, y yo dije, ¿y dónde quedó esa adoración a Dios? Hijo de, y bueno, le dio un repaso, ¿no? De sus ancestros, pero la hermana cantaba bien bonito en la iglesia. Y su esposo, finalmente un día llevamos a su esposo a los pies de Cristo, pero la hermana ya estaba yendo a una iglesia carismática, dijo, pues me tengo que ir con mi esposa, y se fue con la esposa. Pero la realidad es que eso pasa mucho. Cantar es bonito. Y hacer la voluntad de Dios, ¿dónde queda eso? Porque mucha gente en realidad ni siquiera está buscando una relación con Dios, sí con la iglesia, pero no con Dios. Y la verdad es que muchos han aprendido a gozarse en la música, pero no en Dios. Las emociones son algo muy natural y es cierto, tiene que haber un lugar para las emociones. Este es el tema que luego pueden leer en la editorial del boletín, las emociones. ¿Dónde quedan las emociones? Tengo amigos reformados, desde que nací he estado en una iglesia reformada, y la verdad es que llega el punto en que hay quienes niegan las emociones como una expresión verdadera y dicen, no, eso es superficial, etcétera. Están los que niegan el conocimiento y se enfocan en las emociones. El problema constante de separar la fe de la razón. Porque si soy muy racional no hay emociones. Y si tengo mucha fe y soy muy ferviente no hay conocimiento. Y ese ha sido el problema del que hemos hablado varias veces y que tratamos de llevar adelante entendiendo que el cristiano debe tener fe y razón. La fe debe ser racional y la razón tiene que ser creyente. Porque si los separamos, por eso decimos, leer la palabra y orar no pueden ser hábitos separados, son hábitos unidos, un solo hábito, el tiempo con Dios, porque si yo solo leo la palabra y no oro, puedo entender muchas cosas pero creer ninguna. Y si yo solamente oro pero no leo la palabra, puedo creer en muchas cosas pero no entender nada. Y si yo canto, dice Pablo, cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Tengo que entender lo que canto y tengo que creerlo. Mis emociones deben de acompañarlo. Ok, vamos a colocar las emociones en el lugar correcto. El Salmo 48, que ya estudiamos hace 3 domingos y el domingo pasado, Salmo 48. ¿Alguien que me quiera apoyar leyéndolo? Salmo 48. Sí, por favor. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Ok, 2 aspectos, gracias hermano. Tu ley está en mi corazón, es decir, y recuerden, decíamos, los judíos no tenían este conocimiento, podrían decir, tu ley está en mi mente, está en mi corazón, pero tengo conocimiento. ¿Y en qué me deleito? En hacer tu voluntad. Es decir, mi gozo es hacer la voluntad de Dios. Dicen, no, pues bueno, si es lo que Dios quiere, pues ni hablar, vamos a hacerlo, y sufrimos la voluntad de Dios. Dice Larry Christensen, el que escribió Una mente renovada, no basta con aceptar la voluntad de Dios, hay que desear la voluntad de Dios. Señor, haz tu voluntad, como dijo Jesús. Sí, mira, si se puede que pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga como yo quiero, perdón, sino que se haga tu voluntad. El punto es, y estas palabras del Salmo 40 se refieren a Jesús, me deleito en hacer tu voluntad. Eso sería la meta de un cristiano. ¿En dónde está el deleite? Bueno, el Salmo 1, 2, ¿quién se lo sabe de memoria? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Lee la Biblia y la saborea y la disfruta. Porque miren,
el caso que se da hoy en día, esto es lo que pasa en las iglesias y en las iglesiotas y seguramente también en las iglesitas. La gente se deleita en la música, pero entre semana no tiene ni 5 minutos para leer la Biblia. Por eso no se está deleitando en Dios, se está deleitando en la música, en el ambiente. Vamos a ser sinceros, todos los que fueron a discotecas entraban y ¿qué era lo que impresionaba? El sonido, las luces, y uno sentía el impacto. Wow, esto está tremendo. Todo el dinero que se gastaba en equipo en una discoteca era para causar un impacto en la persona. Bueno, yo he tenido amigos pastores que tienen localitos más pequeños de estos y tienen como 10 bocinotas. Y tienen consolas de 20 canales y le meten, porque saben el efecto de la música en las personas. Solo puede hacer una discoteca, un antro, un bar y una iglesia. Y la gente se deleitará en el ambiente, pero no en hacer la voluntad de Dios, no en la ley de Jehová. Mire, el salmista, de hecho, lo dice varias veces ahí en el Salmo 119:77, alguien que lo lea. Y alguien más, el Salmo 119:143. Salmo 119:77 y alguien más, Salmo 119:143. ¿Quién tiene el 77? En tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia. Y el salmista está hablando en tiempos en que no había los profetas, no había las cartas de Pablo, los evangelios, Apocalipsis, pero lo que tenían de la palabra de Dios era su delicia, su deleite. Salmo 119:143. Y aflicción han venido sobre mí, pero tus mandamientos son mi deleite. Tus mandamientos son mi deleite. ¿En qué nos hemos de gozar? Bueno, hay que ir aprendiendo. Es obvio que esto es un camino que recorrer hasta que en realidad Dios sea nuestro deleite. ¿Para qué? Para establecer verdaderamente nuestra comunión con Dios. Pero miren, esta es la opinión de Dios acerca de esa adoración. En Jeremías capítulo 7, ya vimos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, ahora veamos Jeremías 7:4. Jeremías 7:4. Que dice: no confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué lo repite 3 veces? Porque está señalando la forma en que el pueblo decía, qué grande es el templo. Y lo cantaban y en algún modo esa era la alegría de ellos. Tenemos aquí el templo. Recuerden, Jeremías tuvo su tiempo cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada y fue destruida. Pero antes de eso ya venía la amenaza de que eso iba a pasar y los jerosolimitanos, se llama el gentilicio, los de Jerusalén, decían, ¿cómo se va a destruir la ciudad si aquí está el templo de Salomón? Vinieron los asirios y se llevaron todo el reino de Israel y nosotros aquí quedamos. ¿Cómo nos van a destruir? Y tenían esa certeza porque está el templo del Señor. Vamos al versículo 8, dice, ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan, es decir, aquí no va a pasar nada porque está el templo. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. ¿Qué dice la gente? Pues anda uno en el mundo, pero el domingo vengo y canto y está bien bonito. Y Dios dice, hijo mío, no te preocupes por tus pecados. Así es que sale y ya está listo para seguir pecando a gusto.
Y muchas veces, tristemente, lo que las iglesias ahora han logrado es que los pecadores ahora pequen con mayor comodidad, porque se les ha dado consejería, se les ha dado terapia, se les han solucionado los problemas, pero no se han arrepentido, no han venido a Cristo, pero han ido por todo este tipo de terapia a la iglesia y están pecando más contentos, más satisfechos. Exacto, más a gusto. Eso es lo que se ha logrado. Por eso la gente tiene ahora una insensibilidad hacia el evangelio. Por eso ahora dicen, Dios no me va a castigar porque yo ya he ido a la iglesia. Me dijeron, haz esta oración para recibir a Cristo, hice la oración, recibí a Cristo y siguen pecando, pero ahora con más comodidad. Pasaba en los tiempos del profeta Jeremías, ¿y qué hizo Dios? Destruyó la ciudad y destruyó el templo. Pero la gente decía, estamos a salvo porque ya fuimos al templo, no nos va a pasar nada. Y el templo se convirtió en una terapia, se convirtió en un fetiche en donde yo creo y si voy ahí me va a ir bien. Y por eso a muchos incluso les han enseñado que Dios está de acuerdo con la avaricia, porque si tú le traes dinero a Dios, Dios te lo va a multiplicar y entonces el que tenía poco ahora tiene más dinero, porque Dios es una máquina de dar más dinero, pero no transforma el corazón. Estoy hablando de lo que se vive en la realidad que muchos conocieron y han vivido, para entender un principio esencial: obediencia voluntaria a Dios. Bueno, y entonces podemos pasar a las emociones. Esto es lo que es adoración. Y esto solo ocurre si hay conocimiento de la verdad. Porque si no hay conocimiento de la verdad y eres muy ferviente, terminas convirtiéndote en lo que se ha llamado fanatismo. Hasta darías la vida por ello. Y la verdad es que un día te encontrarías con Dios que te diría, eso no es lo que dejé en mi palabra. Bueno, vamos al punto. La música ha sido un medio siempre de enseñanza. La música establece formas de pensar. Ahorita ha surgido un movimiento para prohibir el reggaetón para los niños, porque ¿cómo puedes afectar la mente de un niño repitiendo este tipo de cosas de música? Y el problema, estaba leyendo yo un artículo de una escritora que decía, Bad Bunny hoy en día es un referente de moralidad. Cuando salió en el Supertazón, ¿a quién enalteció? A los latinoamericanos. En medio de una crisis en Estados Unidos anti-latinoamericana, viene Bad Bunny y saca un espectáculo que glorifica a los latinoamericanos y los latinoamericanos dicen Bad Bunny nos representa. Yo no he escuchado sus canciones, solo oigo los comentarios sobre ellas y entiendo que tienen mucha perversidad. Bueno, el problema, decía esta escritora, no es Bad Bunny en sí ni su música, sino el hecho de que la sociedad lo va adoptando como un referente de moralidad. Porque defiende al latino, aunque menosprecia a la mujer en sus canciones, hasta las feministas lo apoyan. El problema es que los grandes teólogos de esta época, ¿quiénes son? Los cantantes cristianos. Un hombre que toca bien la música, tiene habilidad musical y dice voy a abrir mi iglesia y la gente dice dime dónde para ir. Porque cuando Jesús Adrián Romero abrió su iglesia en Monterrey, absorbió como unas 10 iglesias alrededor. ¿Por qué? Porque es un gran teólogo, un gran conocedor de la palabra que ha escrito profundamente y la gente dice voy para ser bien enseñado en la palabra o porque tengo un concierto gratis cada domingo. Y es más fácil tomarse una foto con él ahí, ¿no? No sé si pase, pero la realidad es que al menos los pastores de Monterrey sí dicen se absorbió varias iglesias de la zona. ¿Por qué pasa eso? Y cada cantante, dice uno, ahí está de Torrefuerte, Heriberto Hermosillo, y abrió su iglesia en México y en Texas hay, bueno, en Estados Unidos hay más dinero y se fue para allá. ¿Y cuántos no han abierto iglesias en Estados Unidos porque hay más dinero por allá? Y se ha hecho el mercado, pero y son los grandes teólogos que la gente está escuchando en su música y en sus predicaciones. Eso también es parte del problema. La gente idealiza a los cantantes y la gente cristiana no es diferente porque idealiza a los cantantes cristianos.
Pero ¿hay un verdadero conocimiento de la palabra en ello? ¿Están sacando el campeón que hay en ustedes? Una frase muy famosa que se le atribuye a un motivador, que incluso él honestamente dice: yo no soy pastor, la gente va a sus iglesias, pero consideremos esto. Entre la falta de conocimiento de la palabra y el deleite, porque la obediencia voluntaria debe tener un elemento. Deleite. No hago la voluntad de Dios sufriendo. La hago porque me gozo en hacer la voluntad de Dios. Ese es el concepto que nos está llevando la palabra. Pero entonces dice el detalle, Salmo 122:1. Alguien que lo lea, Salmo 122:1. ¿Qué pasa con las emociones? (122) De David, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iré. Le dijeron a David: vamos al templo. ¿Y qué hizo David? Se puso alegre. Emociones, alegría. Vamos a la casa de Dios. Qué alegría. Miren, la historia más triste que me ha tocado ver como pastor es que hay personas que tienen niños chiquitos y los niños chiquitos les gusta ir a la iglesia. Los papás luego les da flojera y los dejan de traer, pero al menos yo he visto varios casos. Niños que vienen porque dicen: vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios, vamos, y vienen contentos. Los papás luego son irresponsables, empiezan a faltar, y cuando ya quieren traer a los niños ya no quieren venir. Ya les enseñaron a hacer otras cosas en lugar de ir a la casa de Dios. Pero esa alegría que trae un niño porque lo van a llevar a la iglesia es la que deberíamos tener nosotros, de decir: voy a la iglesia porque en realidad yo me deleito en hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el lugar de las emociones? Miren, las emociones no pueden sustentar una vida. Si tú vas a una iglesia, te motivan y sales emocionado, bien contento, porque estuviste adorando a Dios, porque sentiste su presencia y porque estuviste ahí fortalecido, para el lunes o martes eso ya se acabó. Porque hay problemas, porque hay situaciones difíciles. Necesitas un refuerzo y vienen a volver a cargar las pilas. Las emociones no pueden sustentar una vida. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que sustenta una vida. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que debe generar en nosotros el gozo, la alegría, y entre aquellas cosas que mencionamos, la satisfacción. Yo no enseño la Biblia ni me quemo las pestañas nomás de a gratis. Yo lo hago porque sé que el conocimiento de la palabra de Dios es lo que genera en un verdadero cristiano el verdadero gozo, la verdadera alegría, la verdadera satisfacción. Sí, la gente necesita satisfacción en su vida, pero no se da por venir a cantar a la iglesia. Para eso, digo, la gente va al mundial ahorita, a los estadios, y canta y está bien contenta, ¿sí o no? Entonces, pues, como dijo alguien, bueno, ya los cristianos llenamos el Azteca en ese homenaje a Jesús, y alguien le dijo: ¿y sabías que Michael Jackson lo llenó todavía más? Entonces Michael Jackson es de Dios, porque decían: lo llenamos, esto es de Dios, porque hay mucha gente. Michael Jackson llena más. Paul McCartney llegó, no, ¿dónde está el Foro Sol? Sí, la gente llena porque la música llena lugares. Pero eso no significa que sea de Dios. El asunto que nosotros debemos tener claro es que lo que en verdad va a generar en nosotros el gozo verdadero, las emociones que se pueden desbordar correctamente, es el conocimiento de la palabra de Dios. Y ya lo leímos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, tu ley es mi deleite. Salmo 37:4, ya para ir terminando, ir entendiendo que lo que nosotros hacemos aquí, es Salmo 37:4, alguien que lo lea, por favor. Salmo, adelante.
corazón. Ah, qué interesante. Pon tu delicia, deleítate en Jehová. Por ahí está ese canto, ¿verdad? Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, no en la canción, en el Señor. Pero es muy fácil confundirlo. Ven y deleítate en el Señor, y deleitarse en el Señor es hacer lo que nos dice con el conocimiento de su palabra. Gozarnos en Dios. Ahora, esto tiene una promesa. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, esto lleva a muchos a la adulación. Vamos a gozarnos en Dios para que al fin podamos comprar esto que tanto queremos. Y entonces va toda la familia bien contenta a gozarse en Dios para que Dios les dé lo que le están pidiendo y puedan irse de vacaciones, no irán a la iglesia en un mes, pero Dios les habrá dado esto porque se gozaron. Consideremos precisamente las motivaciones en nuestro corazón. ¿Por qué? Vamos a terminar con diríamos que es la cima del entendimiento de lo que es gozarnos en Dios. El pasaje más claro, más directo para entender la verdadera adoración a Dios y el gozo verdadero de Dios. Vamos a Habacuc capítulo 3, vayan todos ahí a Habacuc. Habacuc es de esos libros que aquel que se goza en la palabra ya lo ubica, pero si no está entre Sofonías, Nahum, luego Habacuc y luego está Sofonías. Creo que no ayuda mucho eso, ¿verdad? Pero por ahí está entre los profetas menores, pero los que tienen el celular lo encuentran más rápido. Habacuc 3, 17. Un hermano de la iglesia, uno de los jóvenes en la iglesia allá en Tampico, escribió un canto sobre esto. El pasaje tal cual en la Reina Valera 60. De ahí que lo memoricé yo en esa versión, ahora lo tengo en otra versión, pero dice, aunque la higuera no eche brotes, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento o no den sustento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, es decir, aunque el ganado sea quitado, dice la Reina Valera, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si yo no tengo nada de eso? Con todo yo, que dice el versículo 18, no está yendo bien mal. Ay Dios, ¿por qué nos has abandonado? Que decía Habacuc, nos van a invadir, porque si uno lee los versículos previos, se estremecen mis entrañas, tiemblo y tranquilo espero el tiempo de la angustia, el pueblo que se va a levantar para invadirnos. Dice, bueno, aunque se acabe todo, con todo yo me alegraré en Jehová. Si me va mal, me voy a alegrar en Dios. Porque hay una cosa, la vida eterna no te la puede quitar el ser humano. Pero el cristiano hoy en día que busca satisfacción, que va a la iglesia para que Dios le dé alegría, el día que no hay alegría, ¿qué dice? Ay Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me está yendo bien? Y más si le dicen, no, es que el hermano que está bien con Dios le va re bien y tiene carro nuevo y la casa y tiene viajes y dinero. Y entonces uno dice, caray, entonces yo ando bien mal con Dios. Como dijo John Piper, si la teología de la prosperidad es verdad, entonces significa que Dios odiaba al apóstol Pablo, porque predicaba la palabra y hasta apedreado una vez salió. El entendimiento es, me vaya bien o me vaya mal. 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre, no es circunstancial. Deleítate en Jehová, en Él, en su palabra, en su voluntad. Ahí es donde Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero para hacer eso yo tengo que amarlo primero. Y tengo que amarlo por encima de lo demás. Porque hay una cosa importante que llevó a tantos cristianos en las edades de persecuciones, ya fuera en el circo romano o en las hogueras europeas de la Inquisición. ¿Qué les llevó a dar su vida? El hecho de que sabían algo. La verdadera vida no es esta, es la eterna a la que vamos. Y vale la pena sacrificar esta vida con tal de disfrutar de aquella vida. El cristianismo terrenal ha matado en mucho la visión del verdadero cristianismo que está enfocado en la eternidad. Por esa razón,
Habacuc puede decir: con todo yo me alegraré en Jehová, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y termina diciendo: el Señor Dios es mi fortaleza. Ahí es donde yo espero. Ahí es donde yo estoy anclado firmemente. Y si Él determina que mi vida termina, yo termino mi vida con gozo. Porque la gente no solamente iba a morir por Cristo, iba a morir por Cristo con gozo. Porque los apóstoles, cuando los azotó el Sanedrín, salieron gozosos de haber sido considerados de poder sufrir por Cristo. Y por esa razón consideraron un privilegio que predicar el nombre de Cristo les hubiera traído ese castigo, porque ellos sabían que lo hacían porque amaban a Cristo. Ese es el sentido de la verdadera adoración. Así es que consideremos cómo vamos a vivir, cuál es nuestra motivación para congregarnos. Porque miren, la verdad es que hay una cosa, yo lo decía la semana pasada, ser pastor no ha sido sencillo y ha estado lleno de muchas vicisitudes. Y si me hubieran dicho antes de que yo me saliera de Probosque y que estaba viviendo una vida cómoda finalmente, y aun cuando trabajaba en una congregación, en una misión, pero yo tenía mi trabajo, y me hubieran dicho que iba a venir todo esto en el ministerio, de todos modos yo lo hubiera seguido. Porque esta es la razón por la que uno pastorea. Porque en verdad uno busca que el gozo en Dios sea lo que nos distinga como iglesia. No en la música, no en el ambiente, no en el lugar, sino el gozo verdaderamente en Dios. Y de ahí nosotros tenemos que anhelar llegar a ese punto. Me deleito en hacer tu voluntad. Son las palabras de Jesús y estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Así es que vamos a orar. Padre, gracias por darnos tu palabra para el conocimiento de la verdad. Gracias, Padre, porque cuando tu palabra es conocida y es puesta en práctica, viene el verdadero gozo. Las emociones entonces pueden surgir y podemos nosotros manifestar este deleite, este anhelo, este gozo, esta satisfacción, Padre, si en verdad nosotros vivimos conforme a tu palabra. Pero sabemos que esa es nuestra gran lucha en este mundo, que nos ofrece tantas alternativas, Padre, para no vivir en este gozo, y nos ofrece tantas cosas que prometen satisfacción y que prometen gozo y que prometen alegría y que prometen entretenimiento y comodidad. Y tenemos esta lucha que en verdad, aunque parece una lucha contra la comodidad, es una lucha fuerte y encarnizada en la que nuestra alma se encuentra muchas veces. Por eso te pedimos, Padre, que tú sigas obrando a favor de nosotros y a favor de tu palabra en nuestra mente y corazón, para que tomemos decisiones correctas, para que vivamos conforme a tu voluntad, Señor, y no tengamos miedo ni tengamos conflicto en dejar de lado aquellas cosas que se interponen para que nos deleitemos en ti, Señor. Danos, Padre, de tu palabra cada día que hablamos, que leemos y que oramos, Padre. Danos entendimiento de ella para deleitarnos en tu palabra y que podamos decir como el salmista: tu ley es mi delicia, tu palabra es mi delicia. A ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Vamos a terminar este